Invitadas a Laura Escobar García, a María Catalina Prieto y va a estar moderando esta noche el conversatorio Esteban Linares. Voy a hacer una breve presentación de cada uno de ellos mientras se va uniendo más gente a este espacio. María Catalina Prieto, pues es música, máster en gestión cultural, especialista en RSE y políticas culturales con amplia experiencia en el sector sinfónico y de cooperación internacional. Ha trabajado en diferentes organizaciones públicas y privadas donde ha logrado diseñar y poner en marcha un sinnúmero de programas y proyectos orientados a la democratización de la música sinfónica y a la formación musical en condiciones de proximidad. En los últimos años se ha dedicado a fomentar la transformación del modelo de gestión de las organizaciones culturales de manera que puedan ser relevantes y sostenibles en el tiempo. María Catalina, buenas noches, bienvenida. Laura Escobar García, subdirectora de Innovación y Relacionamiento Estratégico del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en Colombia. Recientemente regresó al país natal después de haber trabajado por 10 años en el sector privado y organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Se ha especializado en desarrollar alianzas estratégicas, conectar negocios latinoamericanos con inversores y clientes internacionales y desarrollar eventos de alto nivel. Tiene una doble maestría en gestión de cultura y bienes artísticos de la Universidad Ca' Foscari de Venecia y la Escuela de Negocios ESP Europe de París. Es licenciada de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externada de Colombia. Bienvenida, Laura. Esteban Linares, músico con énfasis en producción de audio, con opción en emprendimiento de la Universidad de los Andes y maestría en gestión cultural de la Universidad de Barcelona. Tiene experiencia en el desarrollo, coordinación y ejecución de actividades y proyectos culturales. Ha estado vinculado como gestor en diferentes organizaciones como el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, la Fundación Salvi con el Cartagena Festival Internacional de Música y el Centro Cultural de la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes. Actualmente es el director de la Fundación Colombia Cultura Viva. Bienvenido, Esteban. Buenas noches. Los dejo con Esteban. Muchas gracias por aceptar todos ustedes esta invitación. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bienvenidos a todos. Gracias a Laura Escobar de parte del Teatro Mayor. Gracias a María Catalina de parte de la Orquesta Filarmónica de Medellín. Me gustaría hacer como una abrebocas para digamos que decir en la iniciativa, por qué surge esta iniciativa de generar estos espacios con la Fundación. La fundación nace a partir de un trabajo de grado, de tesis del máster en Barcelona, donde busca, digamos que es una réplica a nivel organizacional y de gestión, y lo que busca es vincular el sector privado, ¿sí? Con el sector cultural, ¿no? A través de herramientas, a través de estrategias de patrocinio y mecenazgo. Entonces, me parece muy interesante, me parece que es, digamos que es un proyecto que tiene viabilidad para hacerlo en Colombia, ¿no? En el caso del sector cultural, en el caso de, digamos que yo veo una alta proyección con incentivos, en este momento incentivos tributarios a través de herramientas, a través de leyes donde el país ha crecido poco a poco. Eso se puede valorar. Hay unas cosas por mejorar, obviamente, como en todas partes, pero digamos que la fundación nace a partir de eso. Entonces, la idea con estos espacios es poder generar, a partir de la experiencia que tiene Laura, a partir de la experiencia que tiene María Catalina, a través de sus años de gestión, poder generar como unas estrategias, escuchar, obviamente, digamos, estas experiencias les sirve para los artistas, les sirve a los gestores para que puedan acercarse al sector privado, ¿no? Para que puedan saber, tener como una estrategia, una visión, una misión clara de sus proyectos, hablar el lenguaje empresarial, que es un vacío que muchos gestores, que muchos artistas tienen actualmente
y que ahí es donde se puede uno, digamos que, apropiar para poder rescatar, a poder generar y captar estos recursos. Entonces, nuevamente, gracias a Laura por el tiempo, por la disposición y gracias a María Catalina. Vamos a empezar con la primera pregunta. Entonces, desde su opinión, ¿cómo ha sido, desde su opinión y desde, digamos, la institución que representa cada una, cómo ha sido el rol de la empresa privada desde el inicio de la crisis del COVID para el fomento a la creación, a la producción y la circulación de bienes y servicios culturales en Colombia? Me gustaría escuchar desde la Filarmónica de Medellín, una orquesta que es prácticamente privada, que recibe muy pocos recursos públicos. ¿Cómo ha sido esa sostenibilidad y cómo han generado esos cambios a raíz del COVID? Bueno, primero que todo, Esteban, muchas gracias por la invitación, a ti, a la Fundación y pues por supuesto a Uniandinos, que como yo digo es mi casa. Yo creo que uno se gradúa de la Universidad de los Andes y siempre termina llevando una cabra en el corazón. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que el rol de la empresa privada ha sido fundamental a nivel nacional, por supuesto, pero particularmente en Antioquia. Ha sido fundamental porque se han, digamos, apersonado de ese rol de que no necesariamente el Estado ha asumido, de apoyar a los creadores, a las organizaciones culturales. Yo creo que eso ha sido fundamental. No solamente con dinero, que claro que es muy importante, sino también lo han hecho con otras estrategias. Entonces han puesto, por poner un ejemplo, no sé si han visto la estrategia de Bancolombia con los reinventistas. Entonces en esa estrategia han puesto a disposición de todo el mundo una cantidad de estrategias para pequeños y medianas empresas. La Fundación Sura, por ejemplo, ha sacado una serie de convocatorias adicionales durante esta época de pandemia. Confama, que es la caja de compensación más grande que tenemos y uno de los aliados más importantes de la Orquesta Filarmónica de Medellín, sacó un manifiesto que se llama El Poder de la Cultura, y a través de este está apoyando a todas las organizaciones culturales o a buena parte de las organizaciones culturales antioqueñas. Entonces, pienso que el rol de la empresa privada ha sido fundamental, no solamente, como les digo, con dinero, sino con otro tipo de herramientas. Para no ir muy lejos, si ustedes revisan el índice, el Dow Jones, que salió ayer o antier, hay una buena parte de empresas antioqueñas que están ahí, y no es casualidad que todas esas empresas apoyan la cultura. Es decir, yo creo que eso da cuenta de unos empresarios y unas empresas que en este momento ya son conscientes de la importancia de ese triple resultado social, ambiental, además del financiero. Entonces, para finalizar, sí creo que el rol de la empresa privada ha sido fundamental y creo que lo será aún más en 2021, cuando el Estado tendrá que atender otras necesidades relacionadas con la crisis que empieza este año, pero que por supuesto seguirá en 2021. Muy bien, gracias María Catalina. Reflexiones importantes y cosas por tener en cuenta en el modelo de gestión de una orquesta como la de ustedes, donde la sede principal es en uno de los sectores, ¿no? Una población donde la empresa privada es altamente protagonista de la financiación, bueno, la financiación en cultura. Pasando, digamos, al caso de Bogotá, de un teatro público-privado, como es el caso del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, ¿cómo ves tú, Laura, digamos, el rol de la empresa privada a través de sus patrocinadores como Sura, Bancolombia, desde el inicio del COVID, en cuanto a la creación, producción? Bueno, digamos, en este caso sería más que todo la circulación, pues circulación y exhibición de espectáculos y servicios culturales. Bueno, Esteban, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con Uniandinos, aunque yo soy externadista, pero muy, muy amante de la universidad. Yo veo el tema de los patrocinios de la empresa privada desde dos enfoques. Como dice María Catalina, ha sido fundamental el tema de la empresa privada como patrocinador y donante, principalmente a nosotros personalmente, pues digamos en la institución nosotros hemos contado con Bancolombia y Sura como grandes patrocinadores,
y a pesar de los cambios y digamos, de esta pandemia, a pesar de todos los problemas que surgieron con esta pandemia, ellos estuvieron ahí presentes, apoyándonos, dándonos la mano, y eso permitió que pudiéramos seguir circulando y seguir, digamos, con nuestros productos y nuestros servicios culturales atendiendo a nuestra audiencia. Pero hay otra parte que me parece también muy importante, y es la parte desde la empresa privada como consumidor de productos culturales. Esa empresa privada que ahora con el COVID, por ejemplo, toma el área de recursos humanos y consume productos culturales para poder atender y seguir, digamos, en contacto con sus empleados. Entonces ya no tenemos a la empresa privada no solamente como patrocinador y donante, sino también como consumidor de nuestros propios productos. Entonces creo que hay por punta y punta, la empresa privada ha sido fundamental en esta coyuntura. Quiero comentarte un caso particular que fue Teatro Digital. Nosotros con Teatro Digital, que es un programa que tenemos justamente con Bancolombia, Teatro Digital empezó en 2014. Digamos que estábamos adelantados a la pandemia porque todo el mundo llegó el COVID y apenas empezaron como a reinventarse de cómo poder prestar servicio y cómo poder seguir conectados con esa audiencia. Nosotros ya veníamos desde el 2014, pero en vez de pasar 12 transmisiones al año, pasamos a tener unas 35 transmisiones porque estuvimos cada jueves, todos los jueves de la pandemia, tuvimos una nueva obra a disposición del público de manera gratuita. Esto solo fue posible por Bancolombia, por el apoyo que siguieron manteniendo durante todo el COVID, y al final esto no solamente, digamos, de cara al teatro, pues es una ganancia, pero también de cara a la sociedad, el poder estar en contacto y poderle brindar a la sociedad que todos estábamos metidos en la casa y poder llegar a todos los hogares de Colombia y del mundo con una nueva transmisión todos los jueves, pues creo que es por punta y punta el apoyo que nos dieron desde las empresas privadas. Gracias, Laura. Importante reconocer, yo hablando con la gerencia de patrocinios de Bancolombia y analizando bastante a nivel histórico el tema de patrocinio y mecenazgo en el país, digamos que para las personas, para los artistas que nos están viendo o gestores que de pronto están acá asistiendo, importante tener en cuenta que uno piensa que en Colombia no, esto es muy reciente y realmente, pues digamos que el sector bancario y de seguros hace aproximadamente 50 años ha sido pionero apoyando, bueno, servicios y bienes culturales con bancos como el Banco Popular, el Banco Cafetero, sobre todo en sectores como el de patrimonio y artes plásticas y visuales, por ejemplo. Y vemos cómo esta tendencia a nivel histórico se ha mantenido hasta el día de hoy, pensando en lo que nos decía María Catalina del índice Dow Jones de Bancolombia, que creo que, si no estoy mal, Bancolombia está catalogada como, creo que pues, no sé, como la empresa pionera en este índice a través de la sostenibilidad, bueno, a través de todos esos mecanismos de responsabilidad social corporativa que lo llevan en su ADN prácticamente como Grupo Bancolombia. Y vemos cómo el sector, pues digamos, bancario y financiero se mantiene y también vemos cómo ha seguido apoyando al Teatro Mayor a través del teatro digital, como digamos que ha sido un fiel aliado de ustedes. Desde ese punto de vista también, pensando en los intereses de los empresarios, en el caso de la Filarmónica de Medellín, ¿cuál crees, María Catalina, que son las principales, digamos, motivos o intereses para que la empresa privada apoye el arte y la cultura, digamos, que siga apoyando el arte y la cultura? Pues yo creo, Esteban, que hay varios tipos de patrocinador, o por lo menos eso es lo que nosotros nos hemos encontrado. Hay unos que, como tú bien dices, tienen eso en el ADN, entienden perfectamente de qué se trata, la importancia de apoyar la cultura, se dan cuenta que no es un bien adicional, que no es entretenimiento, sino que hace parte de la vida de la sociedad y que hace parte fundamental de la vida como, en sociedad. Y esos son los que yo digo es más sencillo enamorar porque tú estás hablando en el mismo idioma. Esos son unos. Hay otros
cuya motivación está más pensada por el segmento poblacional, esos son los que están más enfocados hacia la marca como tal. Entonces, por darte un ejemplo, entonces yo en un proyecto particular, mi público objetivo son jóvenes entre los 14 y los 22 años y yo puedo demostrar que tengo un alcance de tantas personas. Entonces, efectivamente, hay un patrocinador que le interesa ese segmento poblacional porque va a lanzar un nuevo producto y quiere pues tener ese público cautivo. Ese es otro tipo de patrocinador que es diferente, ese no es un patrocinador que de entrada es de largo aliento, como el primero que sí lo tiene en el ADN y que es mucho más fácil cultivar una relación de largo aliento, sino simplemente está interesado en algo puntual por una necesidad puntual que ellos tienen. Y está el tercero, que antes en Colombia no se había visto y se está empezando a ver, yo creo que ese tema lo abordaremos más adelante, pero que son los incentivos tributarios. Hay muchos países que cuentan con leyes de mecenazgo y con mecanismos de descuentos tributarios y de alivios tributarios que para la gente también, para las empresas es interesante. Es decir, bueno, pues invierto en cultura y no invierto en medio ambiente o invierto en cultura y no invierto en esta otra cosa porque significa para mí un retorno. En últimas, yo creo que esta palabra que acabo de decir es la palabra clave, retorno. Yo pienso que absolutamente todos los patrocinadores están buscando un retorno, bien sea un retorno de la inversión a nivel social, bien sea por marca, bien sea por el segmento poblacional o bien sea por un incentivo tributario. Entonces, esa es como lo que nosotros nos hemos dado cuenta, es que cada uno tiene una motivación completamente diferente y digamos que el truco está en saber cuál es esa motivación para ver uno cómo aborda a esos patrocinadores y en la medida de lo posible, en el mundo de los ideales, y pasa, digamos que a nosotros nos ha sucedido, pasar a uno del grupo que no le interesa tanto y no lo tiene en su ADN, pasarlo al grupo que lo tiene en su ADN y que tiene una relación de largo aliento. Yo creo que ese es un gran reto y es un gran logro. Cuando uno logra eso es maravilloso porque tú sabes que tienes un patrocinador que solo te contrató un concierto para su concierto de aniversario, que cuando estábamos conversando no tenía realmente ni idea que era música sinfónica, sino que simplemente llegó a la orquesta por X o Y razón o porque se lo recomendaron. Y cuando ya se empieza a meter en el asunto, se enamora de esto y dice, ay, venga, ¿qué otras cosas ustedes están haciendo? A mí me gustaría apoyarlos en uno de sus programas de largo alcance. Yo creo que eso es un gran logro y es lo que todos tenemos que hacer. De alguna manera, cuando uno está metido en el mundo de la cultura, existe esta expresión formación de públicos. A mí no me gusta tanto, tengo varias peleas con la expresión, pero creo que nos quedamos mucho en el público y no pensamos que también estamos formando a los empresarios. Es muy importante que nosotros entendamos que no necesariamente el hecho de no tener, digamos, la cultura dentro de nuestro ADN no es una cosa exclusiva de unos o de otros. La gran mayoría de los colombianos no ha tenido la oportunidad de vivir la cultura de primera mano. Entonces, es responsabilidad nuestra de las organizaciones culturales también cultivar eso en los empresarios para poder generar estas relaciones de largo aliento. Gracias, María Catalina. Muy importante lo que nos has dicho de la formación, no solo, bueno, lo que tú dices que el término no te gusta tanto, del desarrollo de audiencias, pero no solo de los públicos, sino todos los grupos de interés o los stakeholders que incluirían también al sector privado, como serían estos empresarios, en cómo cambiar esa conciencia, ¿no? Cómo generar ese interés, no solo a nivel transaccional, o sea, es decir, no solo a nivel de generar una reputación de marca, un posicionamiento de marca, o yo aparezco en X piezas de publicidad y divulgación, sino más allá de eso, generar un interés pues, de gusto por la cultura, ¿no? De aportar por gusto a la cultura. Y también muy importante lo que nos cuentas del retorno, lo del ROI, que tanto les gusta a estas empresas y que obviamente los artistas no tenemos casi que pues muy poco conocimiento de esto y nos asustamos además cuando nos hablan de este tipo de cosas. Entonces, pero a ellos obviamente si uno les empieza a hablar de retorno de la inversión, ahí sí entonces se les abren los ojos y ahí sí están ahí todos detrás, pues entre comillas, ¿no? Pero, pero digamos que sí es importante para que los artistas
sepamos un poco y aprendamos de este lenguaje empresarial, de estructurar nuestros proyectos a través de una misión, una visión, una propuesta de valor clara, una estructura, unos objetivos, que podamos medir nuestros proyectos con unos indicadores de impacto social para que esas empresas, pues digamos que decidan apostarle mejor a estos proyectos. En el caso del Teatro Mayor, Laura, digamos, ¿qué has sentido tú con Bancolombia, con el Grupo Sura? No sé si tienen, creo que otra fundación también aportante, pero ¿cuál ha sido como ese interés aparte de generar posicionamiento de marca, reputación de estos bancos? Pues Esteban, yo creo que María Catalina los catalogó, eso categorizó muy bien esos tres, digamos, tipos de aportantes. Y por eso creo que me gustaría hacer una diferenciación entre los patrocinadores y los donantes. Creo que hay un tema muy importante que si uno no está en el meollo del asunto, no lo tiene tan claro. El patrocinador realmente lo hace como realmente una inversión a la marca, una inversión que espera un retorno, no necesariamente social, de hecho no es social. El donante y ellos, digamos, en la parte de patrocinio es un aporte monetario y espera unas contraprestaciones específicas. En la parte de la donación, sí hay un incentivo, digamos, uno con la donación sí pueden haber unos incentivos tributarios, solamente en las donaciones, no en los patrocinios. Y por lo tanto, aquí normalmente vemos que los donantes están más atados con lo que decía Mara Catalina, digamos, se va más a la parte filantrópica de la empresa o de la institución. Y me gustaría centrarme en la parte de patrocinios, porque yo he hecho como he seleccionado 5 puntos por los cuales los patrocinadores terminan invirtiendo en cultura específicamente. Uno, pues mejorar la imagen. Siempre, digamos, tener atado imagen a cultura es ganador. 2, incrementar la lealtad, afinidad y credibilidad de sus clientes. 3, captar nuevos consumidores. Lo que mencionaba María Catalina es, al final, la cultura es un espacio perfecto para Dios mío, captar nuevos clientes y nuevas audiencias. 4, generar relacionamiento, motivación y satisfacción a todos los stakeholders. Tú a través de la cultura puedes tener espacios de relacionamiento únicos, desde personajes claves para las tomas de decisiones del sector privado, público y las propias audiencias. Entonces, es un espacio fantástico. Y quinto, buscar diferenciación y ventaja competitiva en sus productos y sus servicios. Entonces, si nos digamos, enfocamos únicamente en la parte de patrocinios, yo creería que esos son como mis 5 pilares. Y lo otro, sí, es obviamente lo que tú hablas del el ROI, o realmente terminaría siendo un poco más el ROI, que es lo que toca meterle a las empresas, que no es solamente que existe el Social Return of Investment, esa es la parte que nos toca así cultivar y enseñarles a nuestras empresas que ahí hay mucho retorno de la inversión si lo vemos desde el lado social. Gracias, Laura. Aspectos muy valiosos que has dicho, que has identificado dentro de tu institución y dentro, digamos, que tu cargo digamos, que has exaltado, que han sido muy valiosos. Y me acordé un poco, esto lo vamos a tocar más adelante, del presidente del grupo de la Fundación, del grupo Da Vivienda, la Fundación Bolívar Da Vivienda, donde él decía que, y eso lo he escuchado varias veces, donde la mayoría de empresarios, digamos, que apuestan es por un tema de responsabilidad social corporativa más que por beneficios fiscales. Digamos que eso es una piedra angular en este momento por todo el tema de bueno, la corporación COCREA, el decreto este 697. Pero bueno, pasando al campo de los artistas, ya viendo, digamos, la perspectiva del empresario, viendo los intereses, analizando estos, pues, digamos que viendo estos insights que tú has visto, Laura, pasando al sector ya, digamos, de los artistas, gestores, creadores, ¿cómo hacer para que ellos puedan aproximarse
a estos empresarios, ¿sí? Como qué estrategias, digamos, qué consejos podríamos darle a esos artistas para que, digamos, que puedan generar un patrocinio, para que puedan construir una alianza estratégica con el sector privado. En muchas ocasiones yo he escuchado que artistas me dicen como si yo soy un pequeño proyecto o con poca trayectoria, ¿cómo genero, digamos, esa captación de recursos con empresas del sector privado? Evidentemente, estas grandes empresas van a buscar grandes proyectos, ¿no? Digamos que es usual por el tema de impacto mediático y que generan los eventos de gran reconocimiento e instituciones, obviamente, con larga trayectoria. Entonces, digamos, en el caso de María Catalina, ¿qué consejos podrías darle a estos artistas que digamos que sabemos que acá la cultura está muy subvencionada por el Estado y digamos que muchos artistas viven de convocatorias y convocatorias y es muy reiterativo el tema de los recursos públicos? Pero entonces, ¿qué consejos le podrías dar a esos artistas que están buscando, eh, bueno, recursos en el sector privado? Bueno, yo creo que ahí lo primero, aunque suene obvio, es hacer la tarea. Em, es una tarea muy cansona, es súper dispendiosa, pero lo que yo he visto, también estando del otro lado, en otra vida, es que llegan con un proyecto, primero que no tienen claro cuál es la propuesta de valor, o sea, no tienen claro qué es lo que los hace especiales frente a todo ese mar de propuestas que hay. Segundo, no tienen claro quién va a ser su interlocutor. Entonces, llegan a donde una empresa sin saber cuáles son los intereses de esa empresa, si esa empresa ha patrocinado o no ha patrocinado cultura en el pasado, eh, cuál es el público objetivo de esa empresa, si están solamente en Colombia o están, digamos, en otros países. En el caso de que solamente estén en Colombia, cuáles son las regiones de influencia. Como decía también Laura, si tienen o no tienen que mejorar una imagen, lo que llamamos el social washing. Entonces, digamos, hay una tarea previa muy importante de investigación que se tiene que hacer antes de sentarse con una empresa. Lo que piensa la gente es que lo más difícil es conseguir la cita. Lo que yo me he encontrado es que conseguir la cita es súper sencillo, que te abran la puerta, en últimas termina siendo súper sencillo, pero que te la mantengan abierta y que tú puedas en 5 minutos captar la atención de esa persona y que esa persona entienda por qué te tiene que patrocinar a ti y no a otro, es lo difícil. Y para lograr eso tienes que tener muy claro con quién estás hablando y qué le estás ofreciendo. Yo me he encontrado con artistas que van a presentar su proyecto y entonces ni siquiera han probado el computador y entonces van a mostrar el video que es el reel de lo que hacen y no les suena. Ahí ya perdieron totalmente el contacto y así hubieran abierto la puerta, ya no hay nada que hacer, ese empresario se desmotivó, porque hay que entender que ellos tienen un lenguaje completamente diferente al lenguaje del artista. Yo creo que tenemos que también pasar de esta lógica de, no, es que me tienen que apoyar a mí porque es que el arte es maravilloso y es que el arte transforma vidas. Sí, pero ¿por qué? O sea, tenemos que empezar a pasar a cifras, tenemos que empezar a pasar a estadísticas, tenemos que empezar a pasar a datos concretos y eso es algo que es muy difícil para los artistas, tener esas estadísticas y tener esos datos. Y eso es lo que realmente le interesa al mundo empresarial. Bueno, entonces usted me está diciendo que usted transforma vidas. ¿Cómo? ¿Qué ejemplo tiene que haya transformado vidas? No, es que Miguel Ángel, que es el niño que tenemos en Urabá, es un niño que antes era tartamudo y ya no es tartamudo. Ah, bueno, pero entonces muéstrame cuál fue su línea base, si solamente es este niño Miguel Ángel o, bueno, este tipo de cosas. Indicadores de violencia, por ejemplo, nos pasa mucho en los proyectos que tienen que ver con formación musical, se ha vuelto entonces como un cliché. Un niño que empuña un violín jamás empuñará un arma. Y así se van con esa frase, se van, ese es el opening de la presentación, pero no hay nada más allá profundo. Y yo creo que pues los empresarios todo el tiempo están sujetos a este tipo de frases y a este tipo de clichés, por así decirlo, y ellos ya no van a apoyar eso, eso lo habrían hecho hace 30 años,
pero hoy en día, como te digo, son estadísticas, es una propuesta de valor clara, y es un conocimiento profundo de la empresa. No exactamente el mismo dossier de patrocinios y exactamente la misma presentación no te sirve para las dos empresas. Es imposible, porque tienen unos intereses diferentes, porque tienen unas motivaciones diferentes y porque tienen una historia diferente. Lo peor que te puede pasar es que tú llegues con una idea súper novedosa y te diga tu interlocutor, ah, sí, es que eso lo venimos haciendo hace 3 años en el proyecto de tal lado. Es horrible porque simplemente da cuenta de que no has hecho la tarea. Gracias, María Catalina. Cosas importantes que has dicho del tema de la parte, yo creo que ahí hay como un vacío en digamos que en la cadena de valor de formación en gestión cultural, en gestores culturales, bueno, artistas y gestores culturales que digamos que sepan construir una propuesta de valor de sus proyectos, de sus emprendimientos culturales, que puedan segmentar sus públicos, ¿no? De una manera clara, estructurada para poder después, obviamente, llevar esto a los empresarios y poder acercarse con un dossier de patrocinio, como dices, enfocado específicamente a este sector o a este empresario que sea suficientemente claro. Y en el caso de Laura, por ejemplo, de tu experiencia o lo que has percibido, ¿qué consejos le podrías dar a estos artistas o creadores a la hora de poder acercarse al sector privado? No, María Catalina, es que, mejor dicho, el que toca primero toca muy fuerte. No, creo que lo, lo dijo muy bien. Yo creo que, como dice María Catalina, hay que hacer la tarea. Hay que estudiar muy bien los intereses de la empresa o de la organización. ¿Cuál es el objetivo de esa empresa? Si está, digamos, hay un tema muy importante y esto pronto puede sonar un poco... el problema, uno puede identificar si una empresa puede estar, por ejemplo, pasando un mal momento a nivel de marca, a nivel de producto. Esos son momentos claves que uno tiene que identificar para poder llegar con una propuesta que agregue valor o que solucione precisamente el problema. Entonces, tener ese radar prendido en qué está pasando con las empresas, cómo está la marca de las empresas, cómo está la imagen de las empresas, es muy importante. Si está impulsando un nuevo producto, si quiere sacar un nuevo producto y ese producto si si es afín o no a mi producto cultural. Creo que digamos, ese estudio previo es fundamental. Hay otro tema que me parece importante, que es también buscar contraprestaciones diferentes. No es solamente usted me da un patrocinio, una donación, y yo a cambio le doy lo que siempre le doy a todos. Esa tarea de identificar qué contraprestaciones yo le puedo dar a mi patrocinador o donante que sean específicas para ese donante o para esa institución es fundamental. Te quiero compartir el caso justamente de Bancolombia. Nosotros con la pandemia, pues digamos que Bancolombia nos da un gran aporte muy enfocado en teatro digital y también en la parte de relacionamiento donde nosotros hacemos unos cócteles y esa era la parte presencial. Con lo de la pandemia, pues la parte presencial todo cero y nada, y lo que hicimos fue unas galas digitales y logramos, ellos por ejemplo tenían que atender a sus clientes VIPs. Lo que nosotros buscamos fue hacer una gala digital donde llevamos el teatro digital a la casa con un regalo especial. Entonces es como también buscas ideas creativas que puedas decirle a él, en vez de que usted vaya y gaste y compre una botella de vino por fuera, yo soy su proveedor de eso. Entonces, al final termina siendo un gana-gana, que no es solamente un patrocinio, y entonces te pongo tu marca. O sea, tenemos que dejar de centrarnos en solamente el poner el logo y pensarnos contraprestaciones que realmente, de cierta forma, disminuyan los costos de ese patrocinador. Y ahí es donde creo que viene el valor agregado. Otro tema clave es insistir. Yo creo que hay una clave muy importante que es insistir. Te cierran la puerta la primera vez, tócala de nuevo 3 meses después. Si te la vuelven a cerrar, búscate otra persona. Creo que la insistencia, la perseverancia es un gran aliado de quien está buscando patrocinios y donaciones.
Tener el storytelling es muy importante. Y creo que, como decía María Catalina, los artistas tenemos que cambiar el chip, y para eso yo creo que también es importante y fundamental buscar cuál es el interlocutor con nosotros, desde nuestro lado, a quién decidimos, no solamente el artista o la estrella quien debería comunicarse e ir a la empresa, sino de pronto el que menos creemos nosotros en la organización, que debe ir a esa reunión, pues justamente es esa persona que maneja el tema, que domina, que puede comunicarse con la empresa privada, porque es otro medio. Es importante también que pueda hablarle a la empresa y que pueda entenderlo, y de pronto en esa primera sentada no sale el patrocinio, pero sí pueden salir todos los insights para poder reformular el proyecto y volver a tocar la puerta, y volvemos a lo de insistir. Yo tengo una ley que le llamo la ley que me gustaría compartirla con todos ustedes. Es Money, Advice or Contact. Y la ley MAC siempre la aplico. Cuando tú vas y tocas la puerta la primera vez, trata de no salir, de que esa vez que vas por primera vez, salgas o con dinero, o con un consejo, o con algún contacto. Si esa no es la persona, pregúntale qué persona te puede escuchar. Y eso puede ser un buen consejo para ustedes. Gracias, Laura. Yo ya estoy que anoto estas fórmulas porque esto creo que es una mini clase de captación de recursos privados para los artistas. Y muy valioso lo que has dicho, el tema, por ejemplo, de investigar el empresariado, investigar su filosofía, sus productos, de pronto qué van a lanzar, un poco todos sus objetivos, ¿no? Como su forma de toda la parte organizacional también un poco. Pero también has dicho una cosa que me surge también, digamos que he escuchado mucho y es la parte de que acá en Colombia digamos que no hay formación tampoco académica en temas como obviamente como en países como Reino Unido, Estados Unidos, ¿sí? O Europa, algunos países europeos, donde hay formación de captación de recursos con el sector privado. Entonces mucha gente ni siquiera sabe qué es mecenazgo. Acá en Colombia la palabra mecenazgo la gente lo ve como algo de la Edad Media, ¿sí? O Renacimiento. Entonces, obviamente son conceptos que también toca formar a los artistas a través de los programas de educación y gestión cultural, donde puedan darle todas estas herramientas que nos has dicho tú, por ejemplo, súper interesante, para que ellos puedan conocer y saber acercarse mejor al empresario. Entonces, es muy valioso lo que has dicho. Pasando un poco, digamos, ya a lo que dices tú de tocar la puerta, insistir, generar el contacto y listo, logré yo el patrocinio con la empresa que yo quería, así sea una empresa pequeña que me dé de pronto recursos no en dinero, sino en, no sé, alquileres o de pronto un soporte en logística o transporte, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, por ejemplo, en el caso de María Catalina, ¿cómo, digamos, qué recomendaciones le puedes dar a los artistas cuando ya se genera el patrocinio? Digamos, cuando ya existe la alianza, durante la alianza, ¿qué retos ves tú con el sector cultural? Bueno, yo creo que eso es una de las cosas más difíciles, Esteban, porque se empieza a tejer una relación de confianza. Haz de cuenta, eso es como un noviazgo. Entonces, listo, ya me dijo que sí, nos vamos para la primera cita, pero de ahí al matrimonio para casarnos a largo aliento, falta muchísimo. Entonces hay que establecer eso, una relación de confianza. El patrocinador no te conoce, si es la primera vez que te está dando algo, no te conoce. Entonces, hay que enamorarlo constantemente de lo que está pasando. Una comunicación constante sería mi primer consejo, una comunicación constante. ¿Qué pasa con frecuencia? Con frecuencia pasa que el tomador de decisión del patrocinio no está enterado del día a día de lo que pasa en el proyecto con su dinero. ¿Por qué? Porque la persona con la que está relacionado es, digamos, otro tipo de cargo, es un cargo más operativo, entonces, aquel que tomó la decisión del patrocinio pasó 8 meses sin saber qué pasaba con el proyecto. Entonces, es muy importante mantenerlo informado con que pequeños videitos o notas de voz o llamada, mira cómo estás, mira lo que me pasó hoy, como esos pequeños milagros que pasan en los proyectos y que si los empresarios se enteran, se van enamorando y enamorando del proyecto.
Muchas veces uno se queda con, ah, no, es que lo único que me pidió fue un informe al final del proceso y eso se vuelve una cosa muy, muy operativa, pero es establecer la conexión y la relación no se da con ese informe solamente. Eso es, digamos que solamente pues es un requisito que hay que cumplirlo porque si no, pues no te van a terminar de desembolsar el dinero, pero esa relación de todo el tiempo, todos los días es muy importante. Mira, está pasando esto, si las cosas cambiaron, informarlo porque eso también pasa mucho y no pasa nada, es decir, teníamos previsto que me ibas a comprar un concierto que era a las 6 de la tarde, pero cambió a las 4 de la tarde, es exactamente el mismo repertorio, no pasó nada en el mismo lugar y a veces cometemos el error de decir eso, ay no, no pasó nada o estamos tan acelerados y resulta que por alguna razón para el patrocinador era súper importante que fuera a las 6 de la tarde. No pasa nada, pero sí hay que comunicarle antes y decirle, mira, hubo este cambio, estás bien, tienes algún inconveniente, no pasó nada, revisar 80 veces los compromisos, de manera que esté siempre, siempre informado. Lo segundo que yo les aconsejaría es siempre como tratar de ir un paso más. ¿Cuál es el error? El error es, bueno, no, entonces en 2019 me patrocinaste 4 conciertos, entonces en 2020 te voy a ofrecer los mismos 4 conciertos. No, como decía Laura, exactamente es importantísimo empezar a diseñarse proyectos y productos que sean súper llamativos y que solo puedan hacer contigo. Entonces, ya tú vas sabiendo cuáles son los intereses, qué son las cosas que enamoran a ese patrocinador y entonces uno empieza a crear con ellos. Entonces, oiga, venga, y si el año entrante nos inventamos que no sean 4 conciertos, sino un gran concierto, que sea un picnic en la mitad de la nada y entonces usted entrega sus mantelitos y entonces a la entrada podemos hacer una alianza con tal restaurante y entonces se vuelve una... Entonces ahí ya ellos empiezan a ver todas las posibilidades porque no necesariamente tienen claro, digamos que las organizaciones culturales tenemos esa gran ventaja y es que podemos ser súper cambiantes y súper adaptables. Entonces, no necesariamente ellos pueden saber que con una orquesta son capaces de hacer, no sé, por ejemplo, nosotros hicimos también con Bancolombia en esta época, hicimos un curso sobre Sherezade y aprovechamos eso y hablamos de las mil y una noches y hablamos de la cocina árabe y les entregamos una cajita con especias árabes para que pudieran cocinar y eso le llegó a la gente a sus casas. Entonces, claro, ellos no necesariamente tienen en su cabeza la cantidad de cosas que puede hacer una organización cultural y es tu labor como gestor abrirles ese campo de todas las posibilidades y, bueno, usted ya me patrocinó este pedacito, pero ¿por qué no vamos al escalón 2 y luego al escalón 3 y ya se vuelven grandes alianzas y grandes patrocinadores? ¿Cuál es el objetivo? Para mí, poder lograr que esos patrocinadores habituales pueden hacer compromisos a un mediano y largo plazo, que eso no lo va a poder hacer jamás el Estado. El Estado no puede comprometer vigencias futuras, pero la empresa privada sí lo puede hacer. Entonces, eso es un gran alivio para las organizaciones culturales, o sea, saber que no todos los años tienes que estar presentando el proyecto y haciendo fuerza y cruzando los dedos, que no me vaya a decir que no porque se me desfasa el presupuesto, sino que tengas la tranquilidad de que ya tienes una alianza firmada a 3 años o que tienes una alianza firmada a 2 años. Eso, decirlo suena muy sencillo, pero es muy difícil. Es muy difícil y requiere eso, requiere persistencia, comunicación y como cuando uno llega al matrimonio ya totalmente enamorado del otro, de sus defectos, ya le conoce sus defectos y le conoce sus virtudes. Gracias, María Catalina. Vemos aquí que entonces un gestor tiene que ser líder, ¿no? Pero tener esas técnicas de seducción con estos empresarios que dices tú, pues como lo has planteado, esta analogía del matrimonio, que es súper clara, ¿no? Estarlo enamorando permanentemente, porque si no, se cae. Pues o si no, se aburre, como cualquier pareja, y pues obviamente ya se sabe lo que se sabe. Entonces, en el caso de, digamos, en el caso de Laura, ¿cuál ha sido esta estrategia de enamoramiento con la gerencia de patrocinios de Sura, con la gerencia de patrocinios de Bancolombia, para seguirlo consintiendo de esa manera? Pues primero es que la verdad que es muy fácil enamorarse cuando las personas al otro lado son tan increíbles.
Nosotros desde el lado de Bancolombia tenemos un interlocutor fantástico y eso permite, digamos, uno sí ve la diferencia cuando el interlocutor es abierto, generoso con su tiempo. Obviamente de ahí salen muchas formas creativas de poderle generar esas contraprestaciones y ese valor agregado. Cuando la comunicación es limitada, pues cuesta más uno poderse imaginar y trabajar en equipo, porque al final los productos se desarrollan, aunque uno, y estoy completamente de acuerdo con María Catalina, aunque la responsabilidad, digamos, es desde la institución quien es patrocinada, pues ese diálogo permanente es fundamental para que realmente uno pueda llegar a generar el valor agregado que ellos están esperando o que de pronto ni siquiera esperan y ni siquiera se proyectan, pero pues uno le llega ahí con la sorpresa. Para mí, varios temas son, yo creo que el tema de estar, aunque uno haya pactado en el contrato, porque todo esto termina siendo un contrato, hace uno la presentación, estas son las contraprestaciones, este es el contrato, ¿no? Muy legal todo. Lo que yo creo que es muy importante es no sesgarnos solamente al contrato, sino estar cautivando a ese patrocinador con las cerecitas, con los regalitos adicionales. Y por eso estoy muy de acuerdo con lo que María Catalina menciona de estar informando no solamente a ese interlocutor directo, sino buscar la forma de que otras personas en la organización también se enteren de lo que está sucediendo con el patrocinio. Entonces, desde hacer informes, aunque no te los pidan, aunque no esté establecido en el contrato, es importante estar realizando informes. Y como decía María Catalina, en diferentes formatos. Nosotros, por ejemplo, con Teatro Digital tenemos un informe semanal que, aunque me lo pidan o no me lo pidan, lo tengo. Y después hacemos un one-pager que le mandamos a nuestro interlocutor para que se lo mande desde el CEO hasta el último gato. Eso es muy importante, ¿no? Como están informando y sobre todo involucrar en los logros a ese patrocinador. Uno no es capaz, digamos por ejemplo, en el tema de Teatro Digital o con Sura, pues los proyectos son posibles por el apoyo que nos da la empresa privada. Entonces, ese triunfo, cuando uno al final termina llegando al triunfo espectacular, logramos, por ejemplo, en Teatro Digital, más de 10 millones de personas. Que quien lo cuente no solamente sea el teatro, sino ese triunfo es compartido, realmente el triunfo es de la empresa. Entonces, involucrar en esa comunicación a la empresa para que también se la crean y se proyecten a más proyectos. Entonces, creo que es importantísimo involucrar en esos éxitos a quien nos patrocina. Y creo que también es un tip muy clave, es importante y puede sonar muy, muy sencillo, pero el estar informándose uno, por ejemplo, seguir las redes sociales del CEO de la empresa, de la persona de comunicación, del financiero, del de producto. Es importante estar monitoreando las redes sociales de quien te patrocina, porque ahí te puedes enterar de muchas cosas y te pueden generar muchísimas ideas el estar monitoreando qué están haciendo, cómo lo están haciendo, qué habla, qué menciona, sobre todo cuando hay participación de los empresarios en foros. Es importantísimo escucharlos para saber cuál es ese next step que van a hacer, qué van a lanzar, qué cosas más, y a partir de ahí tú venir con una propuesta innovadora que digas, mira, para esto que tú vas a lanzar, te tengo esto. Entonces, así los vas enganchando y no esperar a que ellos te pidan, sino tú ser propositivo. Gracias, Laura. Muchas cosas ahí valiosas que has dicho de lo mismo, digamos, que estaba diciendo María Catalina, de la seducción, la comunicación, estar permanentemente como dándole esa cereza que decías tú al empresario, y también lo que decías al final de hacer partícipe a todo el sector o a la alianza, ¿no? Al aliado de todos esos éxitos que gracias a él, pues obviamente se ha podido lograr.
Ahora viendo un poco el panorama de la parte legislativa que la habíamos dejado al principio un poco de lado, vemos que Colombia ha avanzado un poco más en esto a raíz, obviamente, de la crisis del COVID, ¿no? Algunas leyes antes habían tenido algunos incentivos tributarios, pero un poco tímidas, las veía yo. Como que sí, como que no. La ley naranja, pues también obviamente eso es una cosa súper debatible y el tema. En el caso, por ejemplo, ahora de la corporación Cocrea, ¿no? Una corporación que busca obviamente incentivar la financiación del sector privado por incentivos tributarios del impuesto de renta a través del decreto 697, digamos que descontar hasta el 165% del impuesto de renta. Eh, digamos que en el caso, por ejemplo, de María Catalina, ¿qué retos ves en el sector privado y en el sector cultural, teniendo en cuenta estos avances que hemos podido lograr, porque realmente son valorables? Digamos que esto funciona como una ley de mecenazgo. ¿Cuáles serían estas oportunidades y retos que vienen a futuro, tanto para la empresa como para el sector privado, para el sector Bueno, cultural? yo creo que es un paso importante y no se puede negar. Yo he tenido muchas discusiones con colegas al respecto de lado y lado, pero yo creo que sin duda es un avance porque efectivamente trae a la mesa a aquellas empresas que nunca habían querido aportar a la cultura, que nunca habían querido invertir en cultura y que ahora lo piensan o lo ponen pues como una de las alternativas porque es tributariamente y financieramente viable. Y eso no está mal. Digamos que lo que me han dicho muchos colegas es, no, es que uno debería, las empresas deberían aportar a la cultura, invertir en cultura, simplemente por el hecho de hacerlo, sí, pero hay muchas que no lo hacen, muchísimas, muchísimas que prefieren invertir en bicicletas o invertir en deporte o invertir en otro tipo de cosas. Entonces, el hecho de que sea el incentivo tributario más apetecido en este momento y más generoso que hay en este momento en el país, yo creo que es un paso importante. ¿Cuáles son los retos? Pues los retos obviamente es que la manera como está construida, hay dos modalidades en las que las empresas pueden participar, en realidad son tres, pero realmente dos que son importantes. Una que es venir con el aliado de la mano y la otra es el banco Cocrea, que es tú montas tu propuesta, si te la aprueban, ellos intentan conseguirte un patrocinador. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que efectivamente no es tan sencillo establecer esa relación con el patrocinador y lo más probable, espero que me equivoque, pero lo más probable es que las empresas que ya venían siendo apoyadas por, perdón, las organizaciones que venían siendo apoyadas por empresas sean las que se lleven ese incentivo tributario y las que tengan ese beneficio de COCREA. ¿Por qué? Por muchas razones. Lo mismo que pasa con los estímulos y con las becas cuando tú hablas en el sector privado. Pues porque son los que ya saben cómo escribirlas, son los que saben hacer una formulación de un proyecto y son los que ya tienen la confianza del sector privado para que los patrocinen. Eh, yo creo que ahí hace falta mucho camino por recorrer. Creo que faltan muchos años para que efectivamente tú le pongas tu propuesta como una pequeña empresa cultural o como una persona natural, la pongas en el banco y una empresa cualquiera diga, ay, sí, yo quiero apoyar este proyecto de niños de La Guajira, no me importa quién es la corporación cultural que está detrás de eso. Yo creo que nos falta mucho. Yo creo que nos falta mucho y sí creo que realmente lo que va a terminar pasando es que vamos a terminar siendo los mismos los que recibimos esos recursos o que aquellas empresas que ya patrocinaban cultura, pues simplemente van a pasar por ese filtro de Cocrea para recibir el beneficio, pero no sé qué tanto nuevas empresas vayan a empezar a patrocinar. Creo que puede pasar, creo que es una apuesta de mediano aliento, no digo de largo aliento, pero sí de mediano aliento, y creo que ahí el truco es la resistencia. Que no sea cuestión de que en este año se asignaron ese monto y el año entrante por la crisis no se asigne un monto importante y dentro de 4 años ya se acabe ese incentivo. Creo que ese es realmente el reto grande
porque requiere resistencia y requiere persistencia para que estas empresas que jamás habían apoyado a cultura, jamás habían invertido en cultura, pues entiendan la importancia de invertir en cultura y se enamoren de esto, bien sea por el beneficio y ojalá por los beneficios más allá de los financieros y los tributarios. Gracias, María Catalina. Vemos ahí, yo creo que hay una cosa muy, muy valiosa que has dicho y es el tema de que yo creo que ciertos sectores se pueden llevar esas tajadas, ¿no? O sea, esos beneficios. De pronto, por ejemplo, en la parte de las industrias creativas, ¿no? Que son las industrias de pronto un poco lo de diseño, moda, software, como han creado como el turismo cultural. Pero ¿qué pasa con artes y patrimonio? ¿Qué pasa con danza? ¿Qué pasa con música? ¿Qué pasa con artes plásticas y visuales? Ese tipo de artes de pronto difícilmente van a poder llegar a lograr, pues, aplicar, pues, digamos que poder obtener esos beneficios, ¿no? Em, Laura, ¿tú cómo ves, digamos, este caso del incentivo tributario? Cómo lo sientes? ¿Cuáles crees que serán estos retos a futuro? ¿Esto va a incentivar la participación en el sector privado? ¿O de pronto al sector privado le hace falta también más formación, educación en este tipo obviamente, esto es nuevo para todos? Yo creo que, digamos, de oportunidades, creo que es una gran oportunidad en todo caso para el sector. Nos pone digamos, en el loop y eso ya creo que es un paso. Ya que la gente esté hablando de CoCrea, que cuál es el beneficio, que esos 165% cómo funciona, que ya se estén cuestionando alrededor del tema, me parece que es un paso. Pero concuerdo con Catalina que el recorrido todavía falta mucho. Yo creo que hay dos retos principales. El primero es que el sector privado entienda cuáles son esos beneficios. Como ahorita mencionaba María Catalina, los que ya nos patrocinan, pues digamos que tienen la puerta más fácil y uno se acerca a ellos, digamos que la comunicación es diferente y es más fácil explicarles este va a ser su beneficio y debo decir que CoCrea también ha estado muy activo con muchísimos foros, con las puertas siempre abiertas para resolver inquietudes. Entonces creo que sí se está haciendo un trabajo muy bueno por parte de CoCrea, del ministerio, pero el terreno no está abonado. Entonces sí, aunque haya mucho esfuerzo desde el lado de CoCrea, pues hay un esfuerzo adicional que toca hacer con las empresas y creo que ahí tenemos que trabajar como equipo. CoCrea, digamos, tiene su rol, pero nosotros también como gestores culturales tenemos también nuestra responsabilidad de tocar esas puertas de nuevo y así como habíamos hablado anteriormente, que te cierran la primera vez, la segunda, la tercera vez, pues esta puede ser una cuarta vez que puedes tocar la puerta con una presentación enfocada en el beneficio tributario y decirle, oiga, ¿por qué no ahora me deja presentarle esta propuesta con este beneficio? Yo yo creo que sería un error pensar en que uno montar el proyecto y enviarlo a Bancocrea va a conseguir dinero y ya todos mis problemas financieros están acabados. Creo que ese es un error. Lo que sí creo es que el beneficio existe y depende del gestor, depende de la organización moverse. Entonces, yo creo que no solamente es enviar el proyecto a Bancocrea, sino uno mismo ser un co-crea y buscarse uno digamos, sus recursos, presentando uno mismo la propuesta a nuevos patrocinadores. Entonces, el reto es que las empresas entiendan cuáles son los beneficios. Y hay un tema muy puntual que acá ya me estoy metiendo muy en el tema del decreto, es que digamos que el decreto, el beneficio va para aportes que son o donaciones o inversión, no patrocinios. Y si nosotros vemos a nivel de aportes de las empresas, Bancolombia, Sura, todos los que nos apoyan a nosotros, el Grupo de Energía, normalmente el aporte es encaminado a un patrocinio, no a una donación.
Eso es lo que siempre ha existido en Colombia. Nosotros, la mayoría son patrocinios que le pegan a la marca y que generan unas contraprestaciones. No es una donación. Y en este caso no existe la posibilidad de tener este beneficio tributario si se hace un patrocinio. Entonces, va a haber un periodo de transición entre el momento en que nosotros, primero, que las empresas entiendan que pueden de pronto no recibir el patrocinio, no dar un patrocinio, sino hacer una inversión que genera una contraprestación, pero ahí ya estamos cambiando la modalidad del contrato. Entonces, va a haber un periodo de transición para los patrocinadores de dejar de patrocinar y empezar a invertir. Y una tarea muy importante por parte nuestra de poder adaptarnos y generar unas nuevas contraprestaciones a inversionistas o donantes y no patrocinios. Entonces creo que también eso es otro gran reto importante. Gracias, Laura. Es súper interesante lo que has dicho yo no había caído en cuenta mucho de esto que habías dicho y creo que es muy valioso lo de la parte de donante, aportante, diferente a patrocinador, porque incluso las empresas, pues lo que tú dices, la tradición es muy poca en cuanto a mecenazgo y en cuanto a donaciones de tipo de filantropía, o sea, altruismo totalmente. Entonces, creo que ahí hay pues una cosa como digamos que un reto para esta corporación, esta institución, y pues para obviamente explotar este mecanismo a nivel legal. Em, Pasando, digamos, ya a la parte propiamente de la orquesta, de la Filarmónica de Medellín, en el caso de María Catalina, ¿cómo digamos, qué evolución han tenido? Digamos, es muy curioso que esta orquesta se haya mantenido con recursos privados, ¿no? Prácticamente el sostenimiento financiero, pues son los recursos privados más que públicos. Em, pero digamos, ¿qué estrategias de gestión y comunicación ha desarrollado la Orquesta Filarmónica de Medellín para lograr estos beneficios, para lograr esta sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo? Bueno, en cuanto a las herramientas de gestión, ha sido pues una puesta patas arriba de la organización. Desde que llegó Ana Cristina Abad a la gerencia, a la dirección ejecutiva de la orquesta, ella tenía eso clarísimo. Y lo que hizo fue cambiar el modelo de gobernanza, em, hizo una reestructuración que pudiera tener un área dedicada solamente a la gestión comercial. Entonces hay una subdirección que es una subdirección comercial en la cual está pues una persona comercial, otra persona de mercadeo, una persona de cooperación internacional. Entonces hay toda una estructura pensada hacia eso. Todos, absolutamente todos, así la naturaleza de nuestros cargos no tenga que ver con la consecución de recursos, entendemos que también tenemos que conseguir recursos, digamos que hace parte como de las funciones de absolutamente todo el mundo, desde el atrilero hasta la dirección ejecutiva. Y cuando te digo el atrilero, no estoy exagerando. Nuestro atrilero, por ejemplo, ha conseguido convenios de café para los músicos en el lugar. Nosotros ensayamos en un centro comercial que también muy generosamente lo han puesto a disposición nuestra, un local, el Centro Comercial Oviedo. Y pues obviamente allí hay varios locales y el atrilero, viendo que los músicos todos los días tenían que ir a comprar el café y el café pues es un café gourmet, el café Pergamino, y pues eran 20.000 pesos diarios en café para cada músico, entonces consiguió un convenio con el café Pergamino para que tuviera el descuento Filarmed. Son bobadas, pero son bobadas que te hacen entender como la dinámica de la organización en general. Entonces, absolutamente todos sabemos que nuestra labor es conseguir recursos en la medida de lo posible. Eso en cuanto a las herramientas de gestión. Como te digo, tenemos una estructura de gobernanza, una junta directiva maravillosa. Yo pienso que esa es una de nuestras grandes ventajas. Nuestros miembros de junta están siempre dispuestos a ponerse la camiseta y como decía Laura, o nos ayudan con un contacto o nos ayudan con consejos y nos dicen, miren, esto por aquí no es, eso ustedes pueden pensar desde el lado de ustedes que esto es maravilloso, desde el lado de la programación, que es súper vendedor, pero nosotros que somos empresarios, no es vendedor, denle la vuelta, no hagan esto.
o por supuesto pues nos ayudan a conseguir contactos que se convierten en patrocinios y en donaciones efectivas. También pues existe nuestro programa de Amigos Filarmed, en el cual pues cada persona dona, tenemos campañas de donación, entonces digamos que todo está enfocado hacia esa consecución de recursos. Y por el lado de las comunicaciones, hemos hecho un énfasis muy importante en que no somos una orquesta encerrada en un teatro, que es un poco como el preconcepto que la gente tiene, que es la orquesta de frac sentada en el teatro divinamente y que de ahí no salen, y tocando pues solamente Beethoven o Mozart. Tenemos clarísimo que lo que queremos hacer es de altísima calidad, pero somos una orquesta de la ciudad y eso es lo que hemos querido comunicar, que somos una orquesta de la ciudad, que podemos estar igual en el Teatro Metropolitano o podemos estar en las iglesias, podemos estar en las comunas, podemos estar en los barrios, en los hospitales, cercanos a la gente. Entonces, esa ha sido también nuestra estrategia de comunicación y eso ha hecho que la gente pues nos quiera muchísimo. Y entonces, volviendo a la campaña de donación, que este año fue fundamental, este año tuvimos una campaña de donación Regala Música, en la cual no queríamos caer en lo que muchas orquestas y organizaciones culturales del mundo cayeron, que era como, ay, nos vamos a acabar, ¿será que por favor nos puedes dar un poquito? Nosotros no quisimos caer en ese discurso, nosotros lo que quisimos hacer fue un discurso de la música ha sido fundamental en la pandemia, la música nos ha llenado de solaz, la música nos ha llenado de felicidad en estos momentos tan difíciles, regala música. ¿Y cómo puede regalar música? Donando para que esta orquesta siga existiendo. Y eso ha sido maravilloso porque incluso hay un ejemplo también ahí muy bonito, nuestro asistente de trompeta, Ramón Paniagua, él toca en música popular, pues ha tocado salsa con diferentes grupos muy famosos de Willy Colón para abajo y tiene pues su fanaticada. Entonces él lo que hizo para el Día del Amor y la Amistad, para apoyar esta campaña de donación, fue crear un grupo de WhatsApp con toda la gente que le había comprado de alguna manera conciertos o lo que fuera, y le dijo, mire, usted done a la Orquesta Filarmónica de Medellín, así sea 10.000 pesos, 100.000 pesos o 1.000.000 de pesos, y yo a cambio le doy una serenata para alguien que usted quiera durante el Día del Amor y la Amistad. Y ha sido pues iniciativa propia de él como músico, entonces eso ha sido muy, muy, muy importante en cuanto a nuestra estrategia de comunicación para mantenernos cercanos. Gracias, María Catalina. Muy chévere lo que nos cuentas de esta persona, este músico que ha generado como una estrategia como de micromecenazgo, o sí, digamos que micromecenas, pequeñas cantidades de dinero aportando y él mismo dando obviamente su beneficio a través de el arte y la cultura, ¿no? De su instrumento y bueno, etcétera. Y bueno, lo que dices también de la parte del modelo de gobernanza, la gestión, que la orquesta creo que lo tiene muy claro. Y bueno, digamos que muy interesante esa parte. Viendo, por ejemplo, en el caso de Laura Escobar, me gustaría saber cómo han evolucionado, por ejemplo, estos patrocinios, cómo han evolucionado los programas, ¿no? Nos contabas al principio un poco de teatro digital. Creo que esto ha tomado como un disparo muy grande ahora, obviamente en época de pandemia, porque han incrementado los espectáculos. Me imagino que las audiencias se han incrementado, eh, han tenido mayor visibilidad, ¿no? Entonces, y bueno, también además del otro programa que tiene Sura, si no estoy mal, que es Teatropedia. Entonces, ¿cómo han evolucionado estos programas en la actualidad con respecto al teatro mayor? Pues mira, Teatro Digital ha sido un fenómeno fantástico. Como les comentaba, Teatro Digital ha existido desde el 2014. Para que se hagan una idea, el año pasado nuestra cifra promedio en alcance y plays, nosotros estábamos llegando más o menos a unas 150.000 personas por transmisión. En este momento estamos llegando a unas 600.000 personas por transmisión, lo cual es fantástico porque pues quiere decir que la audiencia sí consume y sí está interesada en el producto de teatro digital. Un dato importante es, nosotros pasamos, o sea, la evolución de teatro digital fue, digamos que estamos listos para enfrentar la pandemia porque ya estábamos digitalizados.
Ya contábamos con una plataforma propia que se llama teatrodigital.org, pero nosotros dábamos solamente una transmisión mensual. Como les contaba, ahorita pasamos a todos los jueves tener una transmisión, y esto nos ha permitido tener más de 35 transmisiones a la fecha. Y hemos llegado a una audiencia de 10 millones de personas en Place, personas que han permanecido más del 50% del tiempo viendo el espectáculo. Eso es una cifra que nosotros jamás habíamos tenido antes. Nuestro nivel de permanencia iba cayendo, y la evolución también ha sido interesante porque hemos, digamos, refinado un poco el producto, nos hemos también dado la oportunidad de innovar en cómo presentamos el producto, en también cómo de forma estratégica pautamos el producto. Entonces, esto la pandemia lo que nos ha permitido es también innovar dentro de la propia innovación que es teatro digital. Eso por un lado. Y en el programa de Teatropedia, Teatropedia nos hemos dado cuenta. Teatropedia es un programa patrocinado por Sura. Era un programa de contenido cultural para acercar a la audiencia justamente a teatro digital, para que puedan entender más fácil las obras. Lo que nos hemos dado cuenta en este momento, en esta pandemia, es que hay una necesidad de llegar a la escuela rural. Hay una necesidad de llegar a través de las artes, utilizar las artes como una herramienta para educación. Entonces hemos diseñado un programa que justamente, pues les cuento a ustedes, vamos a sacar el 30 de noviembre, vamos a lanzar Educando a través de las artes, Teatropedia Educando a través de las artes. Hicimos una alianza con DirecTV y vamos a llegar con el programa de responsabilidad de DirecTV que se llama Escuela Plus. Vamos a llegar a cerca de 9.000 escuelas rurales en América Latina con este programa. Entonces, ha tenido una gran evolución porque pasó de ser cápsulas de contenido muy, muy puntuales a ya hacer unas cápsulas pedagógicas mucho más complejas con una cartilla y con una interacción directamente con los maestros. Entonces, los dos programas, digamos que aunque la pandemia haya sido complicada, pues a nuestros dos programas de responsabilidad social sí les hemos dado el twist necesario, y también respondiendo a lo que la sociedad necesita. Por un lado, esa parte de cultura y entretenimiento con teatro digital, y la otra parte con educación y cultura. Un ejemplo, puede ser un ejemplo de resiliencia e innovación, ¿no? Resiliencia institucional, innovación en los productos y servicios digitales del Teatro Mayor, porque además ustedes tienen obviamente el programa de 100.000 niños al mayor, ¿no? Que es un programa que ya también está posicionado, que es llevar a los niños a las obras de teatro, los, digamos que estratos, obviamente bajos de colegios, Y llevarlos a obras de teatro. justamente, perdona, te interrumpo, justamente ahora que mencionas 100 niños al mayor, ahí sí que resiliencia, porque imagínate, todo el programa era presencial, no era concebido como nada digital, y con la pandemia pues nos reinventamos, y con Canal Capital hicimos una alianza también, y a través de Canal Capital podemos estar llegando a muchísimos más niños. Entonces, aunque la idea es poder volver a traer a darles la posibilidad a los niños de vivir ese momento mágico de por primera vez llegar a un teatro y experimentar qué es estar en un teatro, pues al final es otro canal. Y yo creo que la parte digital no compite con lo presencial, sino que se complementa. Total, ¿no? Y lo que dices tú es ese programa de 100 niños al mayor y aparte lo de DirecTV que ahora comentas, eso es pura construcción de audiencias, ¿no? Obviamente es formar a estos pequeños, ¿no? Pues a los niños para que en un futuro puedan ser los futuros, ¿no? Pues los futuros espectadores de los que compran no boletas sino experiencias, como decía por ahí Ramiro una vez en un conversatorio, que sean esos futuros consumidores o participantes, pues participación, que generen participación cultural en el sector de las artes y la cultura. Em, y ya digamos que para finalizar, me gustaría saber, eh, por ejemplo, cuáles son los retos más significativos que ustedes han tenido con estos patrocinadores y aliados
pues en la actualidad, ¿no? Ya han comentado un poco, pero digamos que otros retos han ustedes evidenciado. En el caso, por ejemplo, de María Catalina, que ha dicho que es una orquesta para la ciudad, ¿no? Que no es una orquesta como de teatro. Y pues, ¿cómo ha sido esta relación también y cuáles son estos retos que se han visto, que han visto? Bueno, para nosotros, digamos, retos ha habido muchísimos. Digamos que pues una orquesta es como lo más contradictorio con las normas de distanciamiento físico y de cuidado social. Pues nosotros somos una masa de 70 80 personas. Entonces, digamos, un reto muy grande que hemos tenido es tenernos que reducir a formatos de 14 músicos, 20 músicos, 23 músicos y poderle dar el mensaje a los patrocinadores, a nuestros aliados y a nuestros donantes de que efectivamente están teniendo exactamente el mismo producto que cuando tenían a la orquesta grande. Digamos que eso es muy difícil para ellos de entender y con razón. Para nosotros también es muy difícil hacerlo. Porque claro, están acostumbrados a ver la orquesta grandota con el repertorio gigantesco y pasar de eso a una orquesta de 14 músicos o a una orquesta, a un grupo de cámara de 6 músicos, que es lo que nos permite en este momento el distanciamiento. Lo que más hemos podido hacer han sido 32 músicos. Es bastante difícil esa comunicación, o sea, hacerles entender cuál es el valor y ha requerido de nosotros un esfuerzo muy grande, creativo, de poder tener repertorios diferentes, de poder tener experiencias adicionales a la música per se. Y ha sido pues un aprendizaje contrarreloj porque pues digamos que lo que teníamos por desarrollar en unos 5 o 10 años lo tuvimos que desarrollar en cuestión de 1 o 2 meses porque no podíamos darnos el lujo, digamos que otras orquestas en el país que tienen este patrocinio público y estos recursos públicos, pues pudieron darse el lujo de quedarse tranquilos en la cuarentena, en la casa, sin hacer mucho, porque tenían pues esos recursos garantizados. Nosotros no podíamos hacer eso, pero como dicen por ahí, yo creo que en la crisis es que uno sabe quién es y quién es como organización y la cantidad de cosas maravillosas y de productos increíbles que nosotros hemos podido desarrollar en estos 8 meses han sido han sido realmente muy, muy, muy importantes y pues se van a quedar a lo largo del tiempo, haya o no haya pandemia. Yo creo que ese ha sido uno de los retos. El otro reto es que para un cliente, bien sea una empresa o bien sea el público general, es difícil entender que lo virtual es muchísimo más costoso que lo presencial. Entonces, digamos, de alguna manera, no es que esté siempre en las conversaciones, pero sí está ahí como de ladito, bueno, pero es que pues esto no es igual que lo presencial, entonces pues me imagino que vas a reducir el precio. Y no, porque realmente es muchísimo más costoso, digamos que uno ya en lo virtual para poder hacerlo bien, claro que lo puedes hacer mal con una cámara de celular y ya, pero para poder hacerlo bien, con los micrófonos que se requiere, con las cámaras que se requiere, con el equipo de postproducción que se requiere, pues los costos suben casi que 3 veces más y es muy difícil hacerle entender a quien está pagando que es mucho más costoso. Estamos en esa labor, pero es muy difícil. Y lo tercero y último, yo creo que ha sido, y creo que pues Laura le pasará lo mismo, es mantener la relevancia del producto, porque hay tantas cosas pasando en este momento, desde marzo hasta acá, entonces uno abría el computador en Facebook o en YouTube o en lo que sea y había una oferta de todas las orquestas del mundo, todos los grupos de teatro, todos los cantautores buenos, regulares y malos estaban ofreciendo sus cosas ahí disponibles por exactamente los mismos canales. Entonces, el reto ha sido y creo que seguirá siendo los próximos años cómo desarrollamos esos productos que sean diferentes, que tengan este valor agregado, que sean innovadores, que no nos copiemos entre nosotros, que podamos generar esas alianzas entre distintas artes y entre distintas disciplinas para que el patrocinador siga viendo esto como un producto relevante y, por supuesto, que siga estando sobre la mesa que la cultura no es un bien accesorio, sino que es un bien fundamental para la sociedad. Yo creo que esos han sido los retos.
y con este último, pues adicionalmente te sumo los canales, o sea, nos hemos dado cuenta que muchas veces los canales uno a uno terminan siendo más efectivos que los canales masivos que todo el mundo está utilizando, porque todo el mundo está utilizando Facebook, todo el mundo está utilizando YouTube. Entonces, a veces hay que irse a medios más convencionales, como por ejemplo está haciendo el Teatro Mayor con la televisión, o por ejemplo, cuando uno está hablando, nosotros tenemos un proyecto de fortalecimiento del ecosistema musical antioqueño, bandas, coros y orquestas de las regiones, pues digamos que con ellos casi ninguno tiene datos, entonces no tiene Facebook, casi ninguno tiene datos, entonces no tiene YouTube. Entonces con ellos lo que nos ha funcionado es conexión uno a uno, mire, está pasando esto, estamos haciendo este programa de capacitación, ¿le interesa? Sí, perfecto, armemos un grupo de WhatsApp, mándele las cartillas a sus casas, digamos que ha sido un descubrimiento que irónicamente en la virtualidad hemos tenido muchas más conexiones uno a uno porque es la única manera de lograr otros canales y mantenerse uno por encima y relevante frente a todo ese contenido que ha estado pasando y que seguirá pasando. Gracias, María Catalina. Yo creo que para una orquesta es, esto ha sido un reto muy grande y yo creo que los músicos lo han sufrido de manera trascendental, porque yo sé que para un músico tocar al frente de una cámara, para un músico tocar, digamos, no estar en un ensamble, ¿no? No escucharse el uno al otro, digamos que la capacidad de estar en un recinto a nivel, toda la parte de acústica, obviamente la interacción con el público, obviamente para los músicos hacen parte, obviamente, de la obra también pues, la receptividad del público. Eso ha sido pues, bastante retador para ellos, ¿no? Y Y también he escuchado emocionalmente, o sea, emocionalmente, emocionalmente ha exacto. sido, digamos, para ellos ha sido, lo más difícil ha sido para ellos eso, digamos que no, en términos técnicos y eso, ellos tienen todo lo que se necesita para lograrlo, pero emocionalmente ellos están acostumbrados y particularmente esta orquesta, que es una orquesta que la gran mayoría de sus músicos proviene del programa social de la alcaldía, o sea, ellos son músicos que se criaron en la red de escuelas de música de Medellín y luego pues decidieron seguir la música como carrera profesional. Entonces estos son músicos que desde los 8 años tocan juntos, llevan 20 años tocando juntos, 25 años tocando juntos y de repente les toca enfrentarse a una cámara. Ha sido muy difícil para ellos y lo han asumido con toda la altura. O sea, yo creo que estamos como organización muy, muy orgullosos de todos y cada uno de los 68 músicos que lo han asumido con toda la altura y con todo el compromiso. Qué bien. Y además veía también, o sea, yo he visto que la Filarmónica también no se queda en sus programas o repertorios de música académica clásica, pues de sí, sino que han también buscado otros formatos, otro tipo de música. Por ahí escuché como una cosa de música de plancha en formato Sí. como sinfónico, algo así. Eso es totalmente innovador y romper, y digamos que romper un poco con estos estereotipos de que es una filarmónica, es que es música sinfónica académica, ¿no? Laura, en tu caso, por ejemplo, en el teatro que empezaron como conciertos a puerta cerrada, ¿no? Y que ahora creo que ya están abriendo, ¿cómo han sido estos retos con sus patrocinadores y con los públicos? Pues yo creo que el reto principal es la generación de confianza, de volver a que nuestro público vuelva a confiar en ir al teatro. Eh, Nosotros tenemos en este momento un aforo de 330 personas, de las 1.300 sillas que tenemos, solo podemos tener 330 personas. Yo creo que el reto principal con la audiencia es volver a traer esa audiencia y que vuelvan a vivir este momento mágico entre el artista y su público. Ese sería de cara a nuestra audiencia, a nuestro público. Y con los patrocinadores, yo diría que de cara al futuro, al 2021, es la incertidumbre. Es en el momento en el que estamos ahorita, digamos, todos estamos negociando contratos, inventándonos qué vamos a proponerles, qué contraprestaciones, pero estamos inventando unas contraprestaciones en medio de esta incertidumbre. Entonces nos vamos por lo potencial o nos vamos por lo digital, qué combinación hacemos, pero ¿cuándo abriríamos? Entonces creo que el mayor reto es precisamente lograr firmar esos contratos en medio de esta incertidumbre donde la contraprestación puede cambiar en cualquier momento. ¿Qué pasa si nosotros estamos apostándole a todo lo digital
y se abre nuevamente, y entonces, ¿cómo volvemos a cambiar ese chip? Sea para presencial o digital, creo que es un reto muy importante que está en las cabezas de quienes llevamos la parte de financiación de las instituciones, y no solamente de qué contraprestaciones, sino cómo generamos valor a esos patrocinadores de cara al 2021, donde también es un momento de incertidumbre. Entonces, para mí el mayor reto es pues firmar esos contratos, la verdad. Claro, total. Y digamos, cómo llevar obviamente estos públicos otra vez a las salas, ¿no? Porque si los segmentos son, de pronto no es gente, pues de pronto es gente un poco mayor, de pronto hay, no, toda la parte de confianza, de ir otra vez a asistir a eventos donde hay reducción de aforo, pero donde de todas formas va a estar en contacto con gente. Entonces, bueno, ahí se ven unos retos bastante importantes en el sector. Y, Bueno, digamos, y hay un tema muy importante que mencionas, que es nuestro público normalmente es un público mayor. Entonces también hay un reto muy importante que está en cabeza de la parte de programación, de cómo también programar para nuevos públicos, para un público más joven, cómo podemos también generar valor a ese público joven para también cautivarlo y que venga también a la sala. Entonces es esa, sin perder lo tradicional y el estándar de calidad que ha tenido el Teatro Mayor. sí, 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 total, no, lo digo porque yo sé que el público sí tiende a ser un poco más mayor y que de pronto con esta propuesta que ustedes están llevando a cabo de próximamente llevar artistas nacionales, de pronto jóvenes, ¿no? De pronto ahí puedan atraer estos otros públicos pues más jóvenes. Carlos, digamos, me gustaría saber si hay preguntas en el público. Creo que tú tenías una pregunta para María Catalina o para Laura. Sí, no, estoy revisando. Invitamos a todas las personas que nos están viendo en este momento. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirnos por el chat. En este momento no tenemos preguntas, pero mientras la gente se anima, pues no me quisiera desviar un tanto de esto último que han hablado, los retos del 2021 y sobre todo, pues estas nuevas visiones que hemos tenido que afrontar a partir de nuestras vivencias y cómo han cambiado. Realmente valdría la pena, pues, retomar un poco como a estos retos que ya existían de antemano pues para las organizaciones culturales. Y hay una parte en la que ustedes estaban hablando como hacían el símil con enamorar a las empresas, mantener relaciones cercanas y hablaban de estos consejos cercanos y luego hicieron como este paso hacia las políticas, ya propiamente dichas políticas culturales, cómo permitían pues exenciones de impuestos o permitían hablar de temas que antes no se tocaban, permitían abrir puertas, pero también yo quiero poner aquí, y esta es mi pregunta, ¿cómo mantener uno de los, pues digamos, una de las particularidades de las entidades, no solamente las culturales, sino actualmente cualquier tipo de empresa, incluyendo de comidas? Estoy pensando en un par pues de empresas que producen y venden hamburguesas, por ejemplo, o cualquier otro tipo de empresas están en este momento en el mundo tomando una posición, y es una posición que la muestran a sus clientes de manera abierta y transparente. Esto, por ejemplo, empresas que están apoyando cierto tipo de manifestaciones sociales o cierto tipo de pues, libertades que se están defendiendo, por ejemplo. O algo más cercano que ocurrió este fin de semana, el Banco de la República con sus grupos culturales, los museos, hicieron un post en sus redes sobre la papa, sobre los campesinos vendiendo papa, pero era pues
años atrás. Era un post sacado del archivo donde mostraban una foto y cómo esa situación ha sido de alguna manera reiterativa. Esto por hablar de que las organizaciones en este momento están tomando pues una posición, un partido, pero por otro lado pues es difícil llegarle a las empresas, tanto privadas como a algunos mecenas concretos, personas que quieran aportar a la cultura sin dejar de lado esa particularidad crítica que tiene la cultura, tanto autocrítica como una crítica hacia afuera y constructiva siempre. Cómo llegar a un equilibrio en el que no voy a perder, digamos, ni a mi público, ni a mis patrocinadores o mecenas, manteniendo como una relación, pues digámoslo, polite. Es difícil ese equilibrio hacia el público y hacia las personas que puedan patrocinar. No sé si alguna de ustedes se anima a hablar al respecto. Sí, yo creo, Carlos, que efectivamente ese equilibrio a veces no se puede mantener. Y de hecho, por eso muchas veces uno dice, no, hay tal empresa que me quiere patrocinar, pero realmente está yendo totalmente en contravía con los ideales de esta organización. Nosotros hemos tomado la decisión en el pasado de decir, y además en situaciones donde realmente necesitábamos los recursos, pero se ha tomado la decisión de, no, mejor no, porque esta empresa pues tiene unos ideales, tiene una actividad eh, productiva que está completamente en contra de lo que nosotros creemos. Entonces yo creo que sí, definitivamente hay que hacer renuncias. Es imposible uno mantener ciertos ideales y decirle a todo el mundo que sí, y recibirle a todo el mundo la plata. Yo creo que eso creo que es imposible, porque obviamente va a haber también del otro lado. Te pongo un ejemplo, nosotros hace 2 meses hicimos un video en homenaje a todos los líderes sociales asesinados, eh, que hasta ese momento habían sido 239. A nosotros nos parecía pues un escándalo que del 1 de enero al 30 de julio hubiera habido 239 líderes sociales asesinados en Colombia. Y nosotros quisimos hacer un statement y quisimos pronunciarnos y manifestarnos al respecto, pero seguramente habrá muchas empresas que no están de acuerdo con eso o muchos mecenas que no están de acuerdo con eso y simplemente por esa sencilla razón, pues ya toman la decisión de no donarnos a nosotros, sino que le donan a alguien más. Pienso que siempre hay renuncias, pero pienso que las organizaciones, sobre todo las organizaciones culturales, deben mantenerse, pues digamos, fieles a sus principios y a lo que los motivan. Por supuesto, hay un punto medio, ¿no? O sea, no todo es tan blanco o negro, hay grises, y te estoy hablando pues de dos extremos y claramente pues en la mitad hay otras posiciones, particularmente pues a nosotros lo que nos ha pasado de esas posiciones de tenerse que mantener en la mitad es con respecto a los recursos que recibimos del sector público, pues porque finalmente independientemente del gobierno existe pues un plan de cultura y estamos nosotros incluidos en ese plan de cultura, tanto a nivel local, regional y nacional. Entonces ahí sí que funciona pues uno ser polite independientemente de las creencias políticas. Nos hemos mantenido porque no tenemos digamos, no hemos politizado la cultura. Yo creo que la cultura y las organizaciones privadas culturales no se deben politizar porque solamente nos hacemos daño a nosotros mismos y también al público que nos escucha. Gracias, María Catalina. Pues sí, creo que esa es como justamente no politizar la cultura, pero tampoco dejar de lado. Creo que ese ejemplo que diste como tal, pues desde el statement que hicieron, responde muy bien a la situación que yo planteaba. Gracias. No, a ustedes. Hay una pregunta, pero no sé si pues de alguna manera ha sido contestada en otros momentos, pero igual la voy a lanzar. Nos dice Freddy Lafón. ¿Cómo ven el futuro de la cultura para el próximo año?
como en términos generales. No sé si quieres decirlo, Laura, retomar alguna síntesis de esas incertidumbres, pero también hay algo que sea esperanzador, digamos. Sí, yo creo que las dos palabras, incertidumbre y esperanza. No, creo que el futuro de la cultura, esta pandemia lo que nos ha hecho es acelerar el tema digital. Entonces, como yo decía anteriormente, yo creo que lo presencial, lo digital no compite con lo presencial. Yo lo que veo para el próximo año y un futuro es que hicimos un maratón muy rápido para llegar a, digamos, a conquistar espacios digitales y utilizar esta herramienta digital como un aliado cultural. Yo lo que veo es un futuro donde combinan la parte presencial y la parte digital muy fuertemente. Veo mucha innovación y veo muchas ganas de seguir en escena. Nosotros tenemos en el teatro también la compañía de danza que montamos una función en medio, todo a nivel digital, ¿no? Entonces yo le decía, hablaba con Sara Stores, la directora artística, cuáles habían sido los retos, le decía, no, pues es que ni siquiera sé cómo contar porque la música cada uno, entonces hay muchos retos, pero muchas posibilidades también de innovar y se hicieron unos videos fantásticos y ahorita estamos otra vez en escena, entonces creo que hay esperanza, creo que hay incertidumbre, pero también creo que hay muchas ganas de seguir adelante combinando lo digital y lo presencial, entonces creo que hay esperanza. Sí, eso sí seguro. Aquí Sí, hay yo otra estoy de pregunta acuerdo de Gabriel. Estoy de acuerdo con Dice, Laura y solo le sumaría una cosa perdón. y creo que ha sido una ganancia muy importante la pandemia y es que creo que aprendimos a trabajar en red. Y creo que eso se va a quedar para siempre. Era un sector que no necesariamente trabajaba de manera conjunta y yo creo que hoy en día se ha logrado y falta mucho por recorrer. Entonces, eso creo que además de todo va a generar una economía de escala y va a generar un círculo virtuoso entre todas las organizaciones culturales a un mediano y un largo plazo que vamos a verlo dentro de unos años que realmente no era un año tan malo ni fue tan mala la pandemia. Total, no hay que perder también pues, esos avances que se han logrado tanto en lo tecnológico como en lo social de construcción de redes, no solo las redes virtuales. Hay otra pregunta y es, ¿algún consejo adicional para comunicar de manera exitosa un proyecto para la captación de recursos? ¿Qué recursos utilizar? Yo creo que, María Catalina, si quieres, empiezo ahí dando ideas, pero yo creo que yo me voy un poco siempre a lo tradicional, o sea, una presentación, o sea, uno llegar a un patrocinador, solamente echarle la carreta y a poner la cara, me parece que hay que demostrarle al patrocinador que uno está muy preparado. Utilizando ahorita también las herramientas de videos, me parece un video, un short video de un minuto como un trailer, mejor dicho, ahí sí un tipo comercial. Creo que eso es fantástico porque una presentación no se la va a traer todo el mundo. Una persona, 20 diapositivas, hasta luego. A quien le interesó, fantástico, pero dar la posibilidad a ese interlocutor a quien uno primero le tocó la puerta, de tener un tráiler de un minuto donde se explica todo el proyecto, el propósito y los resultados esperados. También es darle facilidad a esa persona de poder escalar el proyecto internamente. Entonces, para mí, combinar una presentación completa que le haces a tu interlocutor con un video muy corto que le permita a él compartir esa información internamente, creo que es ganador. Sí, de acuerdo, yo estoy de acuerdo, Laura, y vuelvo al cuento de enamorar, o sea, cuando uno va a enamorar a alguien no le echa el carretazo eterno, se durmió,
sino es ir a los puntos, o sea, un poco la teoría del pitch del ascensor. O sea, lo que uno ya no dijo en el tiempo mientras va subiendo el ascensor, pues ya no lo pudo decir. Y eso son cosas que uno realmente no practica como artista ni como gestor cultural tampoco. O sea, hacer un pitch, eso es algo que es muy del mundo empresarial y ellos sí están muy acostumbrados a un pitch porque no tienen tiempo. Entonces, es ser muy conciso e ir al grano, creo que es fundamental. Bien, esta es otra pregunta. ¿Cómo saber con quién contactar a la hora de conseguir un patrocinio? ¿Cuál es la persona indicada? Bueno, en mi experiencia, la persona indicada es la que te consigas por ahora. Digamos, en el mundo de los ideales, claro, o sea, uno dice, no, que de quién conoce al presidente o quién conoce a la persona de gestión humana o quién conoce al de desarrollo o al de RCE. Eh, pero como decía Laura, un contacto ya es un montón. O sea, una persona si trabaje en la última dependencia de la última dependencia es una llamada y si esa persona ya te tiene la confianza, mira, es que estoy buscando a alguien, tengo este proyecto maravilloso, ¿con quién me puedes contactar? Y esa, obviamente el camino va a ser un poco más largo y esa te va a contactar con otra, que te va a contactar con otra, que te va a contactar con otra y finalmente vas a llegar a una persona que realmente sí tiene que ver con eso. Lo que yo les digo también mucho a mis mentís, es que uno siempre cree que no le van a responder. Por eso les decía que lo más fácil es la cita. Casi siempre responden, casi siempre cuando uno se consigue un correo, le responden. Puede que no le respondan que sí, puede que te respondan que dentro de 3 meses o que te va a recibir el asistente del asistente del asistente, pero casi siempre responden. Yo creo que ese es otro tip. Uno piensa que por ser empresas muy grandes no van a responder, que esa gente está muy ocupada. Sí, está muy ocupada, pero normalmente sí responden. No sé qué te ha pasado a ti, Laura. Sí, de acuerdo. Yo creo que con cualquier contacto uno se abre el camino solito, pero sí me parece importante es también saber bien conocer uno el producto, porque, por ejemplo, en el caso de gestión humana, como tú lo comentas ahorita, nosotros en este momento que nos hemos reinventado y hicimos un nuevo portafolio, mi comunicación normalmente era con el área de patrocinios, con gestión, gerencia de patrocinios y de pronto tengo un nuevo producto que le sirve más bien, que digamos me pueden llegar a comprar, no darme un patrocinio, pero puedo llegar a venderle a gestión humana. Entonces no es solamente enfocarse uno en que tengo que recibir un patrocinio, sino que a lo mejor tú no sabes si desde comunicación están buscando justo el aliado que tiene, todas las áreas tienen presupuesto, todas. El cuento es encontrar ese, ese producto que le puede generar valor a esa área. Entonces, yo creo que desde cualquier contacto uno se abre caminos si uno conoce bien su producto. Sí, yo me acordé ahí, gracias Laura, yo me acordé ahí de la filarmónica que tú una vez me contaste, María Catalina. Ustedes creo que han explotado pues bastante esa parte de entrar a las empresas por la parte de ofrecerles productos o servicios a las áreas de gestión humana con la filosofía de generar talleres de liderazgo con la orquesta y como un poco esa parte que me pareció es súper interesante que ustedes hayan logrado generar como ese vínculo hacia el interior de de las empresas. Sí, eso es un producto eso es prepandemia, pero la verdad es que las lógicas orquestales sirven muchísimo para transmitir conceptos de gestión humana y las dependencias de gestión humana están un poco siempre ávidos de buscar talleres que sean diferentes a una persona sentada en escenario y diciendo, es que el liderazgo es tal cosa, no sé qué, cuando tú se lo muestras dentro de las dinámicas de una orquesta, liderazgo, trabajo en equipo, confianza, creatividad. A nosotros nos ha resultado súper exitoso y ha sido esa la puerta de entrada para ya tener una relación de largo aliento con otras áreas de la organización. Gracias, Mara Catalina. Bueno, creo que hemos llegado al final de este conversatorio. Creo que han sido conclusiones, estrategias, herramientas muy valiosas para artistas, gestores, para, no sé, las personas que nos están viendo.
Entonces, pues muchas gracias, Laura, por haber aceptado esta invitación, por tu tiempo, por estas recomendaciones que nos has dado y muchas gracias también a María Catalina por todo el tiempo y lo que nos has contado el día de hoy. ¿Hay algo más, Carlos? O... No, 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 nada más, solo nos resta agradecerles una vez más, Laura, María Catalina, por su tiempo y por todo lo que nos han compartido el día de hoy. Muchas gracias también a las personas que nos estuvieron acompañando desde casa y gracias una vez más también a ti, Esteban, por tu tiempo y tu disposición. De verdad, ha No, sido muy, gracias, muy gracias valioso para todos. a Uniandinos por el espacio, también obviamente de generar estos espacios de conversación sobre las artes y la cultura. A ustedes, gracias. Bueno, chao, que estén bien. Chao, Laura. Bueno, Chao, María feliz Catalina. noche Chao, para todos. Feliz feliz noche noche. para todos. Ok.